Hola, buenas tardes y bienvenido a un episodio más del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy es 15 de febrero de 2024 y bueno, por aquí por Granada hace tiempo lluvioso y demás, no sé qué tiempo hará por allí por Málaga, ahora que nos cuente Ana. Y hoy la verdad pues que estoy súper contenta porque tengo la suerte de entrevistar a una terapeuta ocupacional compañera nuestra con la que llevamos pues muchos años trabajando en diferentes ámbitos, aunque ella está en Málaga, pero siempre hay una comunicación eh, muy buena que tenemos por parte del equipo de AISE y con ella. Y bueno, pues a mí me encanta su forma de trabajar, cómo enfoca todo lo que tiene que ver con la neuro, sabe mucho de neuropsicología, que es verdad que yo por suerte estoy rodeada de terapeutas ocupacionales que saben mucho de neuropsicología, de actividad, de ocupación, de significación. Entonces, mezclas todos esos componentes y poder traerlo hoy aquí, pues la verdad que hace que yo esté encantada. Vamos a estar un ratillo comentando un artículo que ahora iremos desgranando poco a poco, pero primero pues quiero darle las buenas tardes a Ana y que nos cuente un poquito cómo está. Hola Ana. Hola Paula, buena. Bueno, me ha encantado tu presentación. La verdad es que, bueno, yo te agradezco muchísimo. O sea, yo que sé, de buenas a primeras que una neuropsicóloga me invite a hablar sobre un artículo de neuropsicología y buenas prácticas, o sea, a mí me encanta. O sea, inicialmente es que me encanta. Y luego también lees el artículo bueno, y me deja pensando en muchas cosas que ya iremos hablando, pero la verdad es que me gusta. Y como bien decías tú, pues tenemos muy buena relación personal y profesional y sobre todo a mí me ilusiona mucho eso, el poder contar con una neuropsicóloga con la que puedo hablar desde una perspectiva diferente, ¿no? Y no desde las fichas de estimulación cognitiva. Entonces a mí es como que se me ilumina un poco el corazón poder hablar de estas cosas. Así que bien, bien, me gusta. Sí, bueno, de hecho, cuando salió este artículo, que es de hace muy, muy poquito, me lo pasaste tú y yo te dije, justo lo he visto hace un par de días, ¿no? Y dijimos, venga, tiene que estar súper interesante. Y dijimos, pues oye, ¿por qué no? Pones como excusa, digamos, un poco el episodio del podcast, porque es cierto que en el día a día y con todo lo que tenemos, pues a lo mejor no nos nutrimos lo suficiente o todo lo que nos gustaría de la bibliografía que vemos interesante y dijimos, venga, nos lo proponemos y lo comentamos y eso, y para mí pues es totalmente una suerte también poder trabajar y poder comunicarme con terapeutas como vosotras. Así que yo encantada. Bueno, cuéntanos un poquillo, Ana, sobre ti para que la gente te conozca, por fin. Bueno, pues, bueno, como tú has dicho, soy terapeuta ocupacional. Eh, Llevo ya, nunca me acuerdo cuánto llevo. Creo que como 14, 15 años trabajando con gente con daño cerebral. He ido dando tumbos en distintas cosas, con niños, con adultos, en fin, con muchos perfiles diferentes. Y también, pues, he recorrido como muchos recursos distintos, ¿no? He trabajado en residencias de personas mayores, he trabajado en centros privados de neurorehabilitación, asociaciones, luego me monté por mi cuenta, luego empecé a ir a domicilio, solamente trabajando en el entorno de la gente y, y en fin, ya un poco con el tiempo y la desesperación, pues dije, necesito probar algunas otras cosas que me cambien un poco la visión y el trabajo aquí en terapia y pues me metí un poco también en investigación. Y ahora estoy haciendo el doctorado y bueno, y la verdad es que creo que ha sido como una ganancia, ¿no? El aprender sobre investigación, sobre neurociencias, sobre cómo funcionan o cómo investigan otras profesiones, ¿no? Y no sé, un poco en parte por eso estoy aquí también hablando contigo bueno, que vamos a hablar de esto, ¿no? Porque es muy interesante para mí aunar conocimientos de muchas ramas distintas y conocernos mejor entre los profesionales y saber trabajar mejor.
usando un poco también la ciencia, ¿no? Que es un gran recurso que tenemos ahí. Totalmente, la verdad es que, bueno, yo creo que la trayectoria que has venido teniendo todos estos años es como súper completa, ¿no? Porque cuentas como con una base clínica muy, muy potente y luego efectivamente, pues eso, ¿no? Te picó un poquito el tema de investigación y iniciaste por ahí la curiosidad en ese ámbito. Y bueno, de hecho, tú estuviste en un episodio del podcast de la sección de neuroterapia ocupacional, que eres de las que estás repitiendo. Gracias, porque siempre dices que sí a todas las invitaciones. Y en el podcast que grabaste con Inma y con Ana, estuviste hablando sobre lo que es el tema, ¿no? Yo creo que dirige tu tesis, que es la relación pues, entre mecanismos cognitivos y conducción. Entonces, ese episodio también yo lo remito a la gente para que te conozcan un poquito más y sobre todo porque es súper interesante todo lo que estuviste hablando y todo lo que yo creo que tú ahora con tu investigación estás exponiendo con respecto a ese tema que está ahí un poco en la pseudo legalidad y en el que hay mucho desconocimiento, ¿no? De qué pasa cuando una persona después de un daño cerebral pues quiere volver a conducir, cómo tiene que hacerlo y cómo esas componentes un poquito más invisibles, digamos, que son las componentes cognitivas, pero que influyen mucho en el funcionamiento y en la actividad de la conducción, pues están influenciando ese desempeño. Así que yo también remito a ese episodio porque es súper interesante. También este año estuviste en la SEN, ¿no? Este año pasado y diste una charla que también fue muy interesante. Así que, bueno, yo creo que por todo eso y por muchas más cosas, pues hoy presentamos un artículo que, bueno, cuando lo hemos estado comentando un poco así entre nosotras, ¿no? Es cierto que es un gran artículo porque es una gran revisión de la evidencia de tratamientos que existen hoy en día en neuropsicología, pero también es cierto que eh, los propios autores dicen que no pretenden hacer una revisión sistemática o un metaanálisis de cuáles son todos los tratamientos y cuál es la evidencia de los tratamientos en neuropsicología, porque eso, digamos, es una misión que la ven ahora mismo inabarcable, ¿no? La ven muy compleja. Entonces, ¿vale? Entonces, este equipo de la escuela australiana lo que hace con este artículo es exponer un documento de orientación clínica y de consenso, ¿no? De tratamiento en neuropsicología. Da mucha información, la verdad es que todo lo que cuenta es muy interesante, creo que da pautas que abren unas puertas que hay que seguir, ¿no? Y que asientan unas bases que tenemos que tener muy en cuenta. Y no sé si te parece que a lo mejor empecemos, aunque sea irnos un poquito a lo general, pero ¿cuáles son tus impresiones generales del artículo? Pues la verdad, tú un poco lo has resumido bastante bien, las impresiones que tengo, en el sentido de que, claro, ellos se plantean, me gusta porque es como un poco, representa la realidad, ¿no? De lo que ocurre a los clínicos. El hecho de coger y decir, pues mira, noto una necesidad, noto que realmente en mi país o en mi región, pues sobre todo, bueno, estamos hablando de neuropsicología, la neuropsicología pues no está teniendo todo el impulso que debería o toda la importancia que se le da, por ejemplo, en el ámbito científico o en el ámbito clínico cuando está bien llevado. Entonces yo voy notando esas cosas, voy notando, ¿no? Que tampoco hay mucho respaldo del gobierno para instaurar la figura del neuropsicólogo, la neuropsicóloga en las distintas instituciones donde es necesario. Voy a reuniones, voy a congresos, hablamos con la gente, detectamos esa misma necesidad, entonces nos ponemos en grupo, nos ponemos en conjunto, ponemos una idea e intentamos decir, vale, la neuropsicología lo que necesita es juntar la realidad
la clínica, el ambiente social que hay ahora mismo y juntar las ciencias y demostrar que evidentemente pues sí tenemos intervenciones y tenemos propuestas basadas en la ciencia y basadas en nuestra experiencia clínica y personal que funcionan, que vienen bien, no solamente a nivel clínico y de calidad de vida de las personas, sino incluso hasta un nivel ya económico, a nivel, ¿no?, de políticas y tal. Entonces me gusta porque de cierta forma ellos se plantean eso y actúan, deciden hacer algo con respecto a eso, y deciden, leche, pues mira, pues vamos a hacer algo en conjunto, algo que refleje qué podemos hacer los neuropsicólogos y por qué lo hacemos bien, por qué se demuestra que hacemos bien estas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, me encanta esa iniciativa y por el otro lado me da como un montón de pena que ya que se ponen a hacer un trabajo tan arduo, que no lo hayan hecho un poquito más sistemático o un poquito más teniendo en cuenta ciertas cosas a nivel científico que podrían haber hecho que el trabajo fuese 1000 veces mejor, ¿sabes? Entonces, es como que tengo ahí como las dos cosas ahí en la mesa. Sí, yo creo que un poco la paradoja que a lo mejor puede generar en ese sentido que tú comentas este artículo es justamente eso, ¿no? De hecho, ellos lo dicen, ¿no? La elaboración de esta guía, ¿no? De este documento ¿por qué no lo llaman guía? Lo llaman documento de orientación. Es verdad que se cubren muy bien las espaldas, ¿no? Con la terminología, que no está mal. Surge, como ellos comentan, en la conferencia anual del Colegio de Neuropsicólogos de la Sociedad Australiana de Psicología, cuando se celebró en el año 2016. Entonces yo creo que ahí se juntaron y que dijeron, oye, aquí tenemos una disciplina, como creo que a lo mejor también puede pasar en España y en otros tantos países, donde todavía no está del todo reconocida y no está tan presente como debiera, ¿no?, en muchos ámbitos, pero estamos aquí, estamos haciendo muchas cosas, la neuropsicología afecta a la vida diaria de muchísimas personas, entonces vamos a intentar elaborar un documento que nos diga en qué punto estamos, ¿no? Y que nos diga toda la evidencia que tenemos ahora mismo, aunque luego efectivamente la calidad metodológica de lo que ellos cuenten no esté sometida a un análisis muy exhaustivo, pero creo que la intención era presentar pues eso, una evidencia y un plano o un mapa relativamente actual de lo que hay. Y la verdad, pues, es que a mí esa pretensión me parece muy interesante y creo que sacan cosas que son súper convenientes pues, de debatir, de comentar y de que estén ahí, ¿no? Y luego ya, pues vamos a ver cómo le damos más rigor, vamos a ver cómo pues cogemos un apartado y en este apartado ya lo analizamos de una forma un poquito más específica, pero es cierto que, como tú dices, es un gran curro el que se han metido, ¿no?, de elaboración, de revisión y de trabajo. Y yo creo que podemos ir comentándolo un poquito, algunas de las cosas, porque también el enfoque que ellos le dan a mí me parece muy interesante, porque le dan un enfoque muy orientado hacia la neuropsicología de la vida diaria y de la implicación funcional y significativa en las personas. No es un documento como muy técnico a la hora de evaluación o de protocolo, sino que desde que empiezan a enumerar el esquema que ellos van a ir contando, hablan de que tiene que haber, de cara a la realización de objetivos y de cara a la intervención neuropsicológica, parten desde una formulación de propuestas desde el marco biopsicosocial y con objetivos centrados en la persona. No parten de tú tienes este perfil cognitivo o tú tienes, sino no. Eso es como que ya contamos con ello, pero nuestra misión en tratamiento, el tratamiento neuropsicológico, tiene que ir teniendo en cuenta las variables de persona, entorno y tarea, ¿no? Y luego también qué es lo que yo quiero lograr, o bueno, más bien qué es lo que la persona quiere lograr junto con la familia para mejorar su vida. Y es cierto que va generando una coherencia muy interesante con respecto a todos estos objetivos
Y de hecho, bueno, pues ahora también comentaremos que habla de la escala GAS, de los objetivos SMART, tiene el marco de la CIF, es decir, van hilándolo todo de una manera, pues eso, que también se aúna mucho con lo que yo creo que los terapeutas ocupacionales habéis aportado a la neuropsicología y con el marco que siempre tenéis vosotros presente y que a lo mejor en algunos ámbitos de neuropsicología, pues que tienen que ver más con investigación o lo que sea, se pierden, pero que ellos han tenido muy, muy, muy en cuenta de cara a elaborar este protocolo o a comentar estas líneas de intervención. Si quieres podemos empezar a lo mejor por estos principios de formulación que ellos plantean. Cuéntanos un poquito qué te han parecido a ti. Pues a mí la verdad es de las cosas que más me han gustado del artículo, el hecho de que, claro, empiezan como desde las mismísimas bases, ¿no? Desde qué es un neuropsicólogo, qué debe hacer un neuropsicólogo, dónde debería estar poniendo el foco y, y en dónde se enmarca, ¿no? Toda su intervención, todo su razonamiento. Mm, Claro, a mí me parece, que parece una tontería, ¿no? En plan, decirle a un neuropsicólogo, oye, ¿tú qué eres? ¿Tú qué haces? ¿No? O sea, pero en realidad yo lo veo muy lógico y lo veo muy necesario. Lo veo en la terapia ocupacional misma. Muchas veces en terapia ocupacional nos centramos en cosas que dices, has perdido el foco por completo, ¿no? Y entonces esta gente pues ponía un poco ese ejemplo, ¿no? De neuropsicólogos que tal vez centran todos sus objetivos, todas sus intervenciones en la modificación o mejora o conserva de una componente solamente cognitivo, ¿no? En plan, vamos a trabajar solo en la memoria, me da igual que esté al borde del divorcio de su marido, me da igual que esté hiperestresado porque ya no es capaz de pagar o de gestionar la economía de su casa. Entonces, no, es que les falla la memoria, entonces vamos a por la memoria, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco también lo que ellos están poniendo sobre la mesa. Decir, señores, señoras, ¿cómo vamos a aislar, ¿no? Componentes cognitivos, ni siquiera ya hablamos de procesos interrelacionados, no. ¿Cómo vamos a aislar componentes de lo que es la vida de la persona, ¿no? ¿Tú cómo te crees que va a influenciar ese estrés, esa situación familiar, esos problemas económicos con su cognición, con su desempeño cognitivo en su vida cotidiana? Entonces, me gusta que empiecen desde ahí, diciendo, ¿no? Que eso, que tienen que tener unas miras un poco más amplias en sus objetivos y en su razonamiento clínico, y que es lo que tú dices, que efectivamente trabajen para influenciar sobre la calidad de vida, sobre la participación en ocupaciones y en su vida cotidiana y su funcionamiento, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, eso me gusta. Y también me gusta mucho lo que decías tú, que lo tengo aquí apuntado, que usan la CIF, ¿no? Como el marco conceptual, que también tiene una filosofía detrás que lo que dice es eso, ¿no? O sea, que el hecho de que haya una enfermedad no tiene por qué predecir, ¿no? Qué le ocurre a la persona en su vida, ¿no? O sea, qué secuelas tiene, o cómo es su entorno, cómo... No habla sobre enfermedad, ¿sabes? Realmente habla sobre funcionamiento, ¿no? Entonces, me gusta mucho que utilicen la CIF y, y vamos, así como de base, me gusta que empiecen por ahí, la verdad. Sí, totalmente. De hecho, a mí me hizo gracia, ¿no? Cuando lo leí, porque lo que sería la valoración neuropsicológica estándar, ellos le dedican una frase, ¿no? Es como de todo el artículo, que es bastante extenso, pero es cierto que dicen que efectivamente la neuropsicología tiene un objetivo que es identificar la presencia de las secuelas cognitivas, pero que realmente el profesional de la neuropsicología, además de identificar estas secuencias, tiene que valorar el alcance y el impacto de esas secuelas cognitivas en la vida de la persona. Entonces, una valoración neuropsicológica estándar en sí misma no ayudaría a dirigir una propuesta de intervención
en neuropsicología, tal como lo plantean desde esta escuela, sino que habría que adaptar, ¿no? O tener en cuenta esta valoración neuropsicológica estándar dentro, sabiendo qué alcance y qué impacto tiene en el funcionamiento y en la vida diaria de la persona. Y cuando ya sabemos eso, ya podemos empezar a establecer un protocolo de intervención, pero porque tenemos en cuenta, pues, cuáles son esas variables. De hecho, hay algo que comenta el artículo que a mí me parece muy interesante, que es cierto, como que, no sé si lo voy a decir técnicamente bien, pero dentro de los grados de evidencia o de las cosas que ahora, digamos, se están estilando más en neuropsicología, está volviendo mucho el caso único. Porque el caso único está dando como muchas oportunidades de desgranar exactamente cómo se pone en marcha la cognición, no solamente en estas valoraciones que comentamos, más protocolizadas o más basadas en pruebas, sino luego cómo se desempeña la persona. Pero claro, hay un momento como en el que ellos exponen un razonamiento que a mí me gustó mucho, que fue, la cosa no es que a lo mejor tengamos que seguir o no con el análisis de caso único, sino que ahora mismo el análisis de caso único es el que nos da la oportunidad de tener en cuenta esto, pero si realmente somos capaces de sistematizar las variables biopsicosociales de los casos y aunarlas, ¿no? Pues como tú, por ejemplo, has comentado, ¿no? Pues a lo mejor si hay una situación de inestabilidad emocional por la pareja o si hay una situación de inestabilidad por componentes laborales, como que si también hiciésemos grupos aunando todas esas cosas, podríamos juntar el perfil cognitivo con los componentes biopsicosociales y a partir de ahí marcar líneas, ¿no? Que yo sé que esto es muy difícil, pero me pareció muy interesante porque creo que ahí hacia donde una de las líneas que marcan ellos, hacia las que hay que ir, ¿no? No sé tú un poco cómo lo ves. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, no, o sea, creo que cuando que tú y yo estudiamos el mismo máster ahí en Granada, y ahí en Granada ya se decía mucho, ¿no? Como el gran problema que ha estado habiendo desde hace ya unos cuantos años hacia aquí en relación a las evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? Que realmente están teniendo en cuenta solamente, ¿no? O un componente o un proceso o la relación entre dos o tres, pero siempre como cosas bastante aisladas, ¿no? Y que luego ya con la investigación en otros ámbitos, cuando ya se empieza a ampliar, ¿no? Como tú dices, a otras áreas de la vida de la persona, ya te das cuenta que lo mismo, pues mira, que tenga una puntuación baja en no sé qué prueba de atención, pues tal vez no significa que esa persona luego vaya a su casa y esté cocinando plenamente bien o esté pudiendo gestionar la educación de sus hijos de manera maravillosa, porque tal vez sus problemas atencionales se están compensando con otras capacidades que tiene intactas o utilizando otras estrategias, valiéndose del mismo entorno que tiene, ¿no? Como una ayuda o un apoyo. Entonces luego es independiente en su vida cotidiana. Entonces, claro, estamos hablando de que no estamos teniendo en cuenta muchas cosas, ¿no? No solamente el entorno para mal, ¿no? O cuando el entorno te dificulta, sino también cuando el entorno te facilita o te compensa. Y, y claro, entonces este problema que se ha empezado a ver en las evaluaciones neuropsicológicas, que es lo poco generalizable que son luego a la vida diaria, ¿no? Lo poco ecológicas que son, pues realmente es un problema, es un problema. Entonces, es verdad que poco a poco se han ido empezando a desarrollar las famosas, vamos a decirle famosas pero no lo son, las pruebas performance-based, ¿no? Las basadas en el desempeño. Entonces, mientras tú observas a una persona desempeñar una actividad o desempeñar algo, tú vas teniendo la oportunidad de registrar de forma estructurada una serie de ítems, una serie de respuestas, una serie de lo que sea que esté haciendo y eso te da indicadores de
pues cómo está funcionando la atención en relación con no sé qué o en estas circunstancias, si cambia esto, entonces es mucho más rico cuando evalúas de esa manera. Sí, totalmente. De hecho, bueno, esto es una línea que, por ejemplo, Pablo Duque siempre también ha venido defendiendo, ¿no? El tema del estudio de la semiología, de los signos, de cómo la cognición se expresa en la tarea y que un test puede ser o no una tarea, pero el que sea una tarea donde se puedan observar determinadas cosas no significa que tenga que ser la única herramienta con la que contemos. Porque muchas veces pues pasa eso, ¿no? Cuando termina y cuando a lo mejor no tienes la suficiente formación, tiras de ya las herramientas estructuradas que hay y te quedas ahí, pero te das cuenta de que eso no te está dando respuesta, como tú estás comentando, a muchísimas cosas que luego pasan en vida diaria y que dices, uy, esta prueba no me lo ha dicho, ¿no? O veo que esta prueba no está llegando a dar respuesta a lo que le ocurre a esta persona. Entonces, efectivamente, el estudio tiene que ser siempre desde cómo se configura el sistema cognitivo y el cerebro de una persona y luego saber que podemos presentar diferentes ambientes o propuestas para ver cómo se expresa y si conocemos cómo funciona el cerebro, pues podemos decir, vale, pues creo que esto se puede deber más a un componente atencional o de memoria de trabajo o creo que este olvido pues, puede estar más influenciado por estas componentes ejecutivas y ya desde ahí organizar un poco, ¿no? lo que le pueda estar pasando a la persona y qué variables pueden estar influenciando en ese funcionamiento. Y Luego, yo puedo decir, antes de pasar, porque también hay una cosa que veo muy interesante, que es que, claro, normalmente estas pruebas tiran como de, también aprovechan mucho de la novedad, ¿no? De la actividad que se te propone, ¿no? Para ver, bueno, para que no haya un efecto, ¿no? Del aprendizaje y tal y cual. Pero claro, tú dices, tío, pero ¿y qué pasa cuando evalúas una actividad altamente aprendida? Porque ahí los mecanismos que empleas y no son los mismos en absoluto. O sea, entonces, claro, no es lo mismo evaluar cognitivamente el vestido o el lavado de dientes o la conducción, por ejemplo, que hacerte unos cubos de cos o yo qué sé, ¿sabes? Que una cosa que no has visto en tu vida, que estás ahí y dices, yo qué sé, una torre de Hanoi. Entonces, claro, no es lo mismo. y sobre todo que luego la gente cuando viene a contarte o cuando acude a ti es porque tiene un problema en la vida diaria, no un problema en la retención de unos dígitos o en la atención a unas letras y a unos números, sino de, oye, pues o mi familia o yo estamos viendo que me ocurre esto, entonces yo necesito que me dé una respuesta desde vida diaria, ¿no? Que luego eso también pues hay que hacerlo, el saber unir pues tanto las pruebas como las tareas funcionales que le hayas propuesto y desde ahí decir, vale, en vida diaria te pasa esto, por esto, esto y esto, ¿no? Y estas son las bases que están ahí. Entonces yo creo que ellos lo plantean así desde el principio, que lo tienen súper claro y es como que no dudan, ¿no? Y van desde esa orientación desde el primer momento. Luego ya empiezan un poco como a intentar clasificar y sistematizar los tipos de intervención neuropsicológica que hay. Y ellos proponen como 5 grandes tipos de intervención neuropsicológica, que sería pues la psicoeducación, todo lo que tiene que ver con cómo el profesional pues le da el feedback y la retroalimentación de lo que le está ocurriendo, de por qué le está ocurriendo, de cómo funciona el cerebro, la cognición y de qué puede pasar si eso se altera, dependiendo de qué funcione. Luego lo que sería la rehabilitación cognitiva en sí, con enfoques que pueden ser tanto restaurativos como compensatorios. También hay veces que se recurre a terapias psicológicas como la cognitivo-conductual. También dedican un apartado al tema de manejo conductual en sí mismo. Y luego, por último, modificación y ayuda que tienen que ver más con la modificación del entorno o del ambiente para generar desde ahí función. ¿Qué te parece a ti esta clasificación o esta propuesta de decir, vale, pues creo que las líneas de la intervención neuropsicológica son estas?
Bueno, a mí me encanta que se meta en modificación del entorno, ¿no? Y en los apoyos que el entorno te puede dar, ¿no? Porque no sé si es que eso es algo que tampoco no se suele tener muy en cuenta, ¿no? Esa adaptación cognitiva del entorno. O sea, que una persona que está con la atención un día, bueno, más que la atención, con procesos inhibitorios un día y está intentando cocinar en su cocina y me tienes ahí todas las especias ahí a la vista y todo el tal y los muebles abiertos y las sartenes y no sé qué y claro, y tienes ahí un follón visual que tal vez con decir, bueno, vamos a poner armaritos, puertitas, ¿sabes? Y simplemente aquí que hay, aquí que hay y aquí que hay. Y que veas todo plano y tengas enfrente solo lo que tienes que utilizar. Eliminamos distractores, Claro, eso es una adaptación cognitiva del entorno y me parece súper interesante que la neuropsicología pues llegue, ¿no?, a determinar cuál es tu dificultad a la hora de desempeñarte y cómo este entorno te puede facilitar esa tarea, ¿no? Eso me parece maravilloso, o sea, que hagáis eso, que me encantaría. Y luego las demás, es verdad que también dice en las psicológicas y en las conductuales, recuerdo que decía eso, ¿no? Como que intentaba desmarcarse bastante de la función de la psicología clínica, ¿no? O de los psicoterapeutas, en el sentido de que ellos, claro, están exponiendo tal vez técnicas o tipos de terapias que tienen que estar adaptadas a poblaciones con lesiones cerebrales o bueno, con alteraciones cerebrales. Entonces eso es verdad que sí lo especifica muy bien y eso también, claro, me parece bastante lógico. Y, y luego, claro, la de psicoeducación y la rehabilitación cognitiva, pues realmente es un poco, pues, yo es que lo considero un poco como la base, ¿no? Como lo que normalmente suele hacer la gente. Tal vez no tanto la psicoeducación, que me gustaría verla más, pero sí la rehabilitación cognitiva es como el pan de cada día, ¿no? O sea, según lo que yo veo, que luego ya, no sé, habrá gente que hace otras cosas. Pero no sé, o sea, así como clasificación gorda, no me parece tan mal, la verdad. Creo que cubre muchas cosas importantes. Sí, yo creo que como un esquema principal que tiene en cuenta todas las herramientas que puede llevar a cabo un neuropsicólogo, yo creo que lo ha abarcado bastante bien. De hecho, me parece muy interesante eso que comentas de toda esa ayuda a través del entorno, porque muchas veces se piensa que el comenzar a implementar este tipo de abordaje implica que ya el tratamiento va a ser compensatorio siempre, ¿no? Que no se va a buscar pues una posible restauración de la función, pero es que hay veces que dependiendo del caso hay que empezar a servirse y ayudarse de elementos del entorno para que esa persona empiece a organizarse un poco en su vida. Y luego, posiblemente se pueda ir haciendo eh, pues un desencadenamiento hacia atrás donde se puedan ir quitando esas ayudas, ¿no? Es decir, que no solamente tenemos como estas líneas o estos marcos de intervención, sino que simplemente son herramientas con las que luego también podemos jugar y que el llevar a cabo una no excluye la otra, que lo importante es que tú sepas lo que tienes delante y cómo poder empezar a ayudar a esa persona a que saque función. Y a lo mejor para que una persona empiece a sacar función, no hay que empezar a memorizar listas de palabras o a ponerle una denominación por confrontación o hacer algo así, que yo sé que esto cada vez se hace menos, pero me refiero a lo que tú decías, ¿no? Con un trastorno inhibitorio bastante importante, donde me dejo llevar constantemente por elementos del entorno y dependo mucho, pues, de todas las interferencias visuales que tengo, pues te lo voy a organizar un poquito, te voy a hacer esa adaptación, que tú y tu cerebro tengáis la oportunidad de generar una organización y una estructuración en una tarea, y a lo mejor eso va a hacer que poco a poco tu sistema vaya implementando que para hacer esta tarea necesitamos una serie de pasos, y a lo mejor yo ya luego poco a poco te puedo empezar a presentar distractores. Y desde ahí voy a intentar que esa inhibición se restaure, ¿no? Digamos un poquito, y que empiece a controlar algunas cosas. Entonces,
al final es cierto que la clave es que sepamos que contamos con esta herramienta y luego cómo jugar con ella. Y, por ejemplo, por lo que tú comentas del tema de la psicoeducación, a mí me parece súper importante, tanto para las familias como para la persona, pero a lo mejor también tenemos que tener en cuenta pues que hay personas con las que desde el primer momento no podemos llevar a cabo una psicoeducación, yo que sé, a lo mejor con una persona que tiene, como comentamos, este trastorno inhibitorio tan importante, pues si yo le digo, oye, no, es que te cuesta controlar impulsos, te cuesta controlar las interferencias, me dice como que, porque hay que valorar, pues también hay una, no se decía que valorar muchas cosas y eso, en función un poco de lo que vaya saliendo, pues tú ya como profesional y como terapeuta vas jugando con todas esas herramientas, pero es cierto que el hecho de ver como un documento que las tengas ahí todas, dices, pues mira, sé que están estas, ¿no? Y puedo echar mano de todas ellas. Así que a mí me gusta, la verdad, cómo intentan condensar ahí todos esos tipos de intervención neuropsicológica. Y bueno, luego lo que ya hemos introducido anteriormente, que hablan del tema del marco de la CIF y además ellos lo tienen claro, que lo usan como sistema de comprensión y de evaluación de cómo se debe proceder a la hora de la intervención neuropsicológica y además citan o hablan cómo efectivamente la CIF organiza o hace la clasificación del perfil de la persona, ¿no? Es decir, primero se basan en las funciones y estructuras corporales, como por ejemplo, pues, tiene un deterioro en una prueba de memoria, ¿no? En un TABEC, en un FCSRT, ¿no? Sería como el componente estructural orgánico, digamos. Luego, ese deterioro en una prueba o esa afectación en una prueba de memoria hace que tú tengas una limitación en la actividad, como por ejemplo, pues que olvides las cosas que tienes pendientes para hacer esa semana a nivel de cita o de lo que sea. Y por lo tanto, luego eso influye en cómo tú participas en tu vida y en la sociedad, pues porque a lo mejor llega un momento en el que tu trabajo se está viendo mermado por esa cantidad ingente de olvido, ¿no? Que vienes teniendo. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, a mí me parece muy interesante que se utilice la CIF para guiar ese razonamiento profesional, ese razonamiento clínico, más que nada porque, claro, tenemos que quitar el foco de lo que es la enfermedad, ¿sabes? El foco, o sea, la enfermedad no tiene por qué ser siempre lo que determine que una persona sea independiente o esté participando o se desempeñe bien. Entonces, te alienta un poco a hacer un análisis un poco más profundo y un poco más holístico de por qué las personas hacemos lo que hacemos, o por qué las personas dejamos de hacer las cosas, o por qué las hacemos peor ahora mismo. Entonces, claro, ahí te dan pues todas las herramientas de lo que supuestamente pues constituye de forma muy simplificada lo que es la salud y el funcionamiento de un ser humano, ¿vale? Entonces, claro, pues eso en terapia ocupacional nosotros hacemos una cosa que se llama el diagnóstico ocupacional, que lo basamos como en un marco de trabajo que tenemos que realmente está, el último está muy adecuado para ser similar a toda la CIF, ¿no? Para que todos trabajemos un poco con las mismas conceptualizaciones, que esa es un poco la idea de la CIF también aunar, ¿no? Taxonomías, conocimientos, enfoques. Entonces, en este diagnóstico que usamos nosotras, lo que hacemos un poco es eso, es pensar ahora mismo cuál es tu problema. No estás pudiendo ayudar a tus hijos con los deberes. Vale, este es tu problema. Esto es lo que me planteas tú, que es tu mayor preocupación ahora mismo y hay que hacer algo sobre esto. Pues vamos a ir analizando, ¿vale? Todos estos componentes, cuáles de estos componentes son los que realmente están interfiriendo en que tú no estés pudiendo hacer esto. Pero también vamos a ver cuáles de estos componentes son los que te pueden facilitar hacer eso. Entonces, ellos lo que te están planteando es, no pienses solamente en la enfermedad y en la patología y en que se le ha roto un cacho de cerebro.
No pienses solamente en, uff, es que me ha dado este resultado en la prueba de memoria de trabajo, esto seguro que es lo que está haciendo que no pueda gestionar los deberes. Vamos a pensar en global, en holístico, en general, cómo está su economía, cómo está organizando ahora su rutina diaria desde que ha tenido el ictus, el accidente o lo que sea, está agobiada, no está agobiada, cómo es su relación con su marido, cómo es su relación con sus hijos desde que ha tenido este daño cerebral, cómo es el entorno en el que se pone esta persona a hacer los deberes con su niño, en qué momento del día lo está haciendo recién después de comer, no sé qué. En fin, entonces como que te plantea y te alienta a pensar en todas estas cosas para que tú interfieras en lo importante, que es el desempeño de esta persona en algo cotidiano. Entonces, yo por eso la verdad es que lo veo maravilloso, o sea, lo veo maravilloso, porque lo mismo tú te pones a trabajar, bueno, a trabajar su memoria de trabajo, porque es lo único que te ha salido mal en las pruebas que le has hecho. ¿Y tú qué sabes si eso va a interferir o no? ¿O va a hacer que esa persona pueda ayudar a sus hijos con los deberes? O sea, ¿está directamente relacionado de verdad que mejore su memoria de trabajo con que le vaya mejor en esa actividad? Totalmente. De hecho, cuando ibas comentando esto, se me venía un ejemplo que creo que puede ser muy ilustrativo de esto, que puede ser a lo mejor las personas que tienen esclerosis múltiple, cuando aún no hay un deterioro cognitivo bastante importante, el desempeño siempre se encuentra muy influenciado por componentes de fatiga o de saturación ambiental. Entonces, a lo mejor si tú haces como valoraciones en el tiempo, puede que no te salga deterioro ninguno, pero la persona ya te está contando cosas de su vida que a lo mejor en las pruebas no tienen ningún tipo de reflejo. Pero es que la persona, como dicen muchísimos autores y muchísimos profesionales de la neuropsicología y los pacientes, son los mejores manuales y libros que hay para que podamos aprender del cerebro y de la cognición. Entonces, claro, eso tiene que estar reflejado y eso tú lo tienes que tener ahí, aunque no tenga una prueba que te lo esté diciendo, porque es que la persona es la que mejor se conoce, ¿no? Y la que, si ella misma ya se está dando cuenta de esas cosas, tú tienes también que saber verlo, tienes que dejarlo escrito, ¿no? Y dejarlo prevalente ahí en una anamnesis, en una semiología y saber cómo eso ya puede estar afectando a su funcionamiento. Entonces es cierto que cuando lo comentaba se me ha venido eso como una de las muchas limitaciones, ¿no? Que puede tener pues, el abordaje, digamos, más clásico, ¿no? En neuropsicología. Pero bueno, es cierto que este artículo va mucho más allá, como venimos comentando, y efectivamente pues se basa en la CIB, se basa en actividad, se basa en participación y en cómo vamos a ir analizando componentes para ayudarte a que te puedas desempeñar mejor. Y desde ahí lanza la formulación de lo que ellos denominan lo que sería, lo que debería ser el objetivo de toda intervención neuropsicológica, que yo lo cito textual porque a mí me encanta, ¿no? Hay algunas veces que el artículo tiene como frases aplastantes, ¿no? Que te quedas, wow, me encanta. Y esta es una Totalmente. de ellas, que dice que el objetivo de toda intervención neuropsicológica es mejorar el funcionamiento cotidiano para marcar una diferencia significativa en la vida de la persona. Maravilloso, ¿no? Es como, no hay nada más que decir a esto, así que esa es la línea, ¿no? Interesante. Y además, a partir de ahí, yo siempre soy muy partidaria de la exposición de casos clínicos porque creo que son una gran fuente de aprendizaje y donde podemos ver realmente pues, muchas cosas que con la teoría queremos expresar, pero que a lo mejor luego no transmitimos lo suficientemente bien. Y hace un resumen muy, muy pequeñito de 3 casos que si te parece los voy a comentar un poco por encima. En estos 3 casos hay una hipótesis de que hay una afectación de memoria en estas 3 personas, pero es cierto que cómo cuenta pues todo lo que rodea a esa afectación de memoria hace que luego
haya que tener en consideración diferentes cuestiones. Empezamos con el primero, ¿no? Habla de un hombre que se llama John, hipotéticamente, de 39 años, que tiene un traumatismo craneoencefálico grave, lo tuvo hace 6 meses, después de caerse de una escalera en el trabajo. Además, pues tiene una apnea del sueño persistente, carece de información sobre su deterioro de memoria, es decir, entendemos que tiene cierta anosognosia. Habla de que hay una apatía importante con bajos niveles de actividad física y mental a nivel de vida diaria. Parece que tiene poca motivación para cambiar, toma medicación, benzodiazepina, con más frecuencia de lo recomendado, y su esposa trabaja a tiempo completo mientras mantiene a sus 3 hijos pequeños, y refiere que la esposa está, pues, muy preocupada por todo esto que ocurre. Ahí tendríamos el primer caso. Un segundo caso habla de Sara, una estudiante de medicina de 23 años, recientemente diagnosticada de esclerosis múltiple, que manifiesta dificultades cotidianas de memoria que parecen estar estrechamente relacionadas con su capacidad de atención y su fatiga. Tiene un historial de ansiedad y de tendencia al perfeccionismo. Está muy motivada para terminar su carrera de medicina y vive en casa con sus padres, que son de origen indio, y se resisten a la idea de que Sara consulte con un profesional de la psicología. Y por último, presenta a Brian, un granjero de 72 años de una zona remota australiana, con un posible inicio de demencia tipo Alzheimer. Tiene unos antecedentes de diabetes con una adherencia inconsistente a la medicación, enfermedad cardiovascular y depresión. Es además el único cuidador de su esposa, que padece un cáncer en fase avanzada. Últimamente parece que se está olvidando de alimentar a los animales de su granja, y actualmente pues también parece que tiene un consumo de cerveza por la noche, que parece que se está acrecentando. Tiene una actitud de desconfianza generalizada hacia los médicos, y le han dicho o le han recomendado que se someta a una evaluación de conducción. Y esto a lo mejor podría llevar a que pierda su carnet. Entonces, claro, nos juntamos, ¿no? con 3 situaciones súper variopintas, con un posible hilo común que es la memoria, pero es que, vaya, en cada uno se manifiesta de una forma tan diferente, que efectivamente, como bien ellos comentan, en el primer caso es que a lo mejor ni hay que empezar por la memoria, ¿no? Sino que a lo mejor hay que empezar por unas técnicas de activación conductual para que este hombre tenga un poquito de rutina, esos procesos de apatía que parece que también se han podido ver afectados por el daño cerebral, comiencen a activarse un poco, y que ese sistema familiar se equilibre, ¿no? Porque da la impresión de que la familia está un poco al límite. Versus, pues, a lo mejor Sara, que es una persona muy joven, que está muy motivada con su carrera y que necesita sacarla, pues a lo mejor con ella sí que hay que trabajar con ella procesos muy puros de memoria, de técnicas de estudio y de restauración, digamos, un poco de todos esos procesos atencionales y de fatiga que le pueden estar influenciando en luego cómo se está expresando ese sistema anésico. Y luego, bueno, pues tenemos Y, ahí a y Brian. perdón, y Sí. en esa muchacha, por ejemplo, la segunda, esa tarea tan importante de lo mismo, tal vez psicoeducación, por decirlo así, pero con ese entorno familiar, porque ese entorno familiar al final está funcionando de inhibidor, está retrayéndole en decisiones que podrían hacer que mejore. Entonces ahí. Sí, totalmente. Pero ahí yo creo que también pasa lo que en algunas ocasiones a lo mejor nos ha ocurrido a muchos clínicos, que es que algunas veces tenemos que empezar a ver resultados, sobre todo cuando hay familias que están muy reticentes, ¿no? Tenemos que empezar a ver como resultados más técnicos, y a lo mejor ceñirnos a intervención neuropsicológica como muy pura, para que vean que eso sí que está dando una respuesta, y ya desde ahí decir, bueno, esto está funcionando, pero en este caso, ¿no? Pues
estamos ante un diagnóstico de esclerosis múltiple donde lo que le espera será una convivencia con esto. Entendemos que ahora pues estáis viviendo un proceso límite de que se quiere sacar la carrera y de que ella está muy motivada con esto y de que es algo muy significativo y muy vital para su desarrollo personal y para su futuro, pero vamos a empezar a tener en cuenta pues que hay que acompañarla en este proceso, que a lo mejor, no sé, las guardias, que se elija una especialidad que no tenga guardia, en fin, todas esas cosas, pues anticiparlas, ¿no? Un poquito, efectivamente. Lo que hablábamos antes, ¿no? De tenemos todas estas técnicas, pues vamos viendo cómo las vamos mezclando. Y luego, pues, tenemos el caso de Brian, que yo creo que también es un caso ahí bastante límite, donde efectivamente a lo mejor habría que empezar pues con un apoyo muy, muy desde el entorno de que haya alguien que le ayude con su mujer, porque obviamente él está ahí con muchas responsabilidades. Además, yo me imagino pues una zona remota australiana pseudo indígena, como puede ser aquí una mancha perdida o, en fin, una alpujarra de 50 habitantes. Entonces, claro, ahí, pues, pues si me dices que tengo una alteración de memoria, como que me va y me viene. A mí lo que me importa es que mi mujer está enferma, que yo soy su único apoyo. Ayúdame, o el primer planteamiento a lo mejor no tiene que ser, tienes una alteración física con no sé cuántos falsos positivos y con intrusiones, perseveraciones, no sé qué, sino, oye, necesitamos para que tu mujer pueda seguir su tratamiento, que haya un apoyo logístico externo por su salud, vamos a empezar por aquí y luego pues bueno, vamos a ir viendo si alguien o si generamos algo externo para que la alimentación de los animales sea continua, que eso también es muy significativo para ti y demás. Y a lo mejor, pues eso, como comenta el artículo ese, le han dicho que debería someterse a una evaluación de conducción, pues claro, eso provocaría un rechazo total y absoluto de, es que si me quitas esto, ¿cómo llevo a mi mujer al hospital? ¿Cómo compro? Entonces, claro, ahí es donde tenemos que tener en cuenta pues todas estas variables que venimos comentando desde el principio, ¿no? Sí, 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 por completo. O sea, es que lo veo, o sea, es que lo veo claramente, porque también esto es lo que pasa un poco cuando decides evaluar, ¿no? Con un enfoque biopsicosocial. O sea, que realmente, pues, dejas de aislarte solamente, de ver aquí la cosa pequeña aislada y comprendes el panorama. Porque en el primer caso es lo que tú decías, si yo ahora me centro en la evaluación de la memoria, en el tratamiento de la memoria, no sé cuánto, es una persona que va a tener -10 de adherencia a la terapia y al terapeuta. Lo más probable es que te mande a tomar viento en 2 semanas o en un mes, si es que la persona aguanta un mes contigo. Y la segunda lo mismo, o sea, la segunda, como no le tires por las cosas que a ella le motivan, las cosas que ahora le está dando esa energía, esa fuerza para hacer, o sea, si tú ahora de repente me coges y esta muchacha, pues nada más que le da, nos sentamos en una mesa y estamos ahí 1 hora diaria haciendo pim, 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 esta chica te dice, mira, perdóname, pero es que yo este tiempo lo quiero emplear en hacer lo que yo quiero, de verdad que para mí es importante. Esto es que ni siquiera le veo la importancia. Y encima, también encima le vas a estar dando la razón a sus padres, que ya de por sí no les gustabas tú mucho, ¿sabes? Entonces, como, ¿ves cómo es que es tan importante tener todas esas cosas en cuenta, tía? Porque es que si no va todo un poco como abocado al fracaso terapéutico. Total, totalmente. Entonces, yo creo que es cierto que estos ejemplos pues ilustran muy bien toda la globalidad que están intentando tener en cuenta a lo largo del artículo. Así que me parece, la verdad, muy interesante. Después de este apartado, y en relación obviamente a él, plantean que dentro de la intervención neuropsicológica ellos recomiendan que nos guiemos siempre por los objetivos SMART y también hablan de la escala GAS. Cuéntanos un poco si quieres sobre esto. Ay, sí, pues a mí eso es que me gusta mucho. O sea, claro, supuestamente, o sea, todos tendríamos que hacer un poco los objetivos SMART, ¿no? Que son en las siglas en inglés,
porque realmente es la única forma, bueno, la única o tal vez una forma bastante fácil de primero establecer unos objetivos con la persona y con su entorno significativo cercano, que además tú puedas observar, medir, seguir y regular, ¿no? Con el tiempo. Y no solamente es importante para ti como terapeuta porque te organiza y te ayuda a saber bien qué tienes que hacer en tu terapéutica diaria para conseguirlo, sino también porque, leche, a la persona también es muy importante tener en cuenta o tener en su conciencia que está avanzando o que está cumpliendo cosas o que es contigo o con lo que está haciendo, con el esfuerzo que está volcando, realmente está sirviendo para algo, ¿sabes? Entonces, claro, que sean objetivos pues medibles, alcanzables, realistas, marcados en un plazo de tiempo, es que no me acuerdo de todas las siglas, pero vaya, que cada sigla significa una cosa. Pero eso es muy importante. Y luego la escala GAS es una cosa como que te ayuda a sistematizar esto, ¿no? O sea, con la escala GAS tú lo que haces para empezar es definir los objetivos con la persona, obviamente estos enfoques centrados en la persona y tal, y eso tienes que hacerlo todo, intentarlo hacer todo con la persona, porque ya nada más que plantear los objetivos con la persona ya está haciendo de intervención. O sea, imagínate plantear los objetivos con una persona con anosognosia. Eso cómo puede ser. Entonces, eso ya es una intervención en sí misma, plantear objetivos con esa persona. Y claro, entonces, que ella ponga lo que le es más relevante, que negocie contigo las cosas que tú también estás viendo que harían falta tal. Y que tú digas, vale, pues ¿cuándo consideras tú que has cumplido este objetivo? ¿O cuándo estarías tú contenta? ¿Vale? ¿O cuándo dirías tú, vale, yo ya estoy bien con esto? Pues eso es lo que te ayuda un poco la escala GAS, porque la persona te marca como ¿no? Como los requisitos que tiene que tener, incluso en puntuación numérica, para decir, yo ya estoy contenta con esto. Y eso a un nivel psicológico es fundamental, porque, claro, tú sabes, nos montamos nuestras historias en la cabeza cuando no tenemos muchas veces organizado las cosas tangibles, que lo mismo, pues, claro, si tú estás en procesos depresivos o de ajuste o de adaptación a todo lo que está ocurriendo, vas a tender a ver todo, claro, de una forma, pues, digamos, bastante más negativa, ¿no? No vas a ver tus avances, tus logros, no sé, las cosas positivas que vas consiguiendo. Tienes como más sesgada esa visión y estas cosas pues te ayudan a tenerlo por lo menos un poco más objetivo, ¿no? Totalmente. Además, efectivamente, aunque la escala GAS yo creo que es una herramienta fundamental, no es fácil porque es una herramienta que te ayuda mucho a sistematizar objetivos y a poner los pies en el suelo, ¿no? Que no es, tengo que mejorar la memoria, tengo que mejorar la atención o tengo que mejorar el vestido, ¿no? A lo mejor, sino cuáles son un poco como todas las variables que me están influenciando ahí y desde ahí empezar poco a poco a definir, ¿no? Me voy a centrar en una tarea, en una actividad, en un momento del día y desde ahí voy a ir marcando el paso desde o el momento desde el que parto y luego qué cosas o cuál sería el siguiente escalón para decir, vale, con esto creo que ahora lo haría un poquito mejor. Y con este otro escalón creo que ya conseguiría este objetivo, pues que a lo mejor eso puede ser el ayudar a mi hijo a hacer los deberes, ¿no? No es, quiero mejorar mi memoria, quiero mejorar mi memoria de trabajo, sino quiero ayudar a mi hijo a hacer los deberes. Pues entonces, aquí vamos a ver pues, que a lo mejor primero hay que organizarlo en una agenda, que a lo mejor luego hay que preguntarle al profesor, es decir, como ir viendo cómo sistematizar los objetivos y cómo ponerlos en consenso para que eso, para que también sean medibles, alcanzables, significativos, todo lo que tú comentabas antes con respecto a esas siglas de los objetivos SMART. Y la verdad, SMART, perdón. Y esto también lo pone sobre la mesa y creo que es muy importante todo lo que comentas sobre ello. Y yo una cosa, antes de pasar, perdón, que,
que sí que creo que aquí es como que hay que incidir mucho en que, sobre todo, bueno, tanto neuropsicólogos como terapeutas ocupacionales, y bueno, igual que psicólogos, trabajamos muchas veces con conceptos que son intangibles, etéreos y súper subjetivos, ¿sabes? O sea, cuando a mí me viene alguien y me dice, es que vengo contigo porque quiero ser más independiente, y digo, ¿y esto qué es? ¿Eso en qué se traduce? O quiero mejorar mi memoria. Entonces, claro, estas herramientas te ayudan a que la persona también haga ese trabajo un poco, de cierta forma, pues metacognitivo también, o de decir, tío, vale, quiero mejorar mi memoria, pero ¿en qué voy a notar yo concretamente que mi memoria ha mejorado? ¿Y cómo voy a notar yo que ha mejorado mucho, que ha mejorado un poco o que no ha mejorado nada? Entonces, tiene que traducirse en cosas que al final es lo que está diciendo esta gente, en tu desempeño. O sea, ¿cómo vas a notar que ha mejorado tu memoria? Pues que lo mismo, esta semana he necesitado menos ayuda de mi marido o de mi mujer para completar una receta completa. Antes tenía que estar él aquí encima mío, pero esta semana ya he estado menos pendiente, fíjate. Entonces eso también le ayuda a la persona primero a observarse a sí misma, a observar cómo se desempeña, a ver qué pasa cuando hace esto, cuando no hace esto. No. Ya de por sí, por eso digo siempre que plantearse este tipo de objetivos así es una intervención. Sí, totalmente. Y es una forma de llegar realmente a lo que le pasa a la persona. Entonces, es cierto que ellos plantean pues como que es la forma de funcionamiento que debe ser la imperante, ¿no? En neuropsicología y en otras disciplinas. Y luego hay un apartado que me parece también interesante cuando va comentando esto, que es que evaluar la evidencia de los tratamientos neuropsicológicos no solo significa tener en cuenta la eficacia de determinadas intervenciones, sino también añadir como predictores, moduladores y variables, ¿no? Que pueden estar ahí y que pueden afectar a que un resultado, y luego obviamente que no solamente que se mejore una puntuación en otra, sino que ese resultado sea significativo, que ese resultado tenga una implicación en el nivel de actividad y de participación, y esto también es como que lo tiene súper en cuenta de cara a establecer la evidencia de la intervención neuropsicológica. Sí, a mí también me gusta mucho, o sea, lo que viene, bueno, me meto un poco también en lo de después. Claro, lo que tú vas planteándote que a medida que vas escuchando el artículo o leyendo el artículo, en cómo hago o cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta para saber si mi intervención va a ser eficaz o no, ¿no? Porque ahora tengo como, sí, mucha estructura, muchas cosas que tengo que tener en cuenta, que esto y lo otro, pero ¿cómo lo llevo, sabes, cuando lo llevo a la realidad, qué cosas tengo que tener en cuenta, ¿no? Y por eso también me gusta mucho esa parte, porque te traslada todo este enfoque y todo este marco que estamos hablando antes a decir, vale, pues la intervención, que sea efectiva o no, no solamente depende de ti, por ejemplo, como profesional, sino que también va a depender de unos factores del cliente o de unos factores de la intervención en sí misma. Entonces, bueno, no sé si te quieres meter tú ahí ahora, porque me he saltado de punto. No, yo creo que, porque también ya un poco por tiempo y eso, si quieres, desarrolla un poco esto y comentamos ya como esas características más específicas de la intervención y luego ya pues vamos cerrando un poco. Así que cuéntame. Perfecto, vale. No, pues dicen eso un poquito, ¿no? Que para que una intervención neuropsicológica sea efectiva, plantean o proponen como unos puntos claves, ¿no? Entonces, esos puntos claves, pues, por ejemplo, pueden tener que ver con el cliente, desde el punto de vista de todo lo que ya hemos hablado antes, ¿no? De tener en cuenta todos los aspectos biopsicosociales a la hora de formular el caso, aunque también tienes que tener en cuenta, obviamente, pues el impacto que tiene el tiempo desde que a la persona le ha dado lo que le haya dado o se le haya diagnosticado lo que sea, hasta que empiezas tú con él, o la trayectoria que va a tener esta enfermedad, ¿no? O ese problema. Porque obviamente las intervenciones pueden variar un montón en función de esto. Y luego, también las cosas que hay que tener en cuenta desde el profesional mismo es primero
que tú tengas la capacitación o la competencia adecuada para llevar a cabo determinadas intervenciones o para trabajar con determinadas personas, ¿no? Que eso es un temazo, ¿sabes? Porque aquí como que tendemos un poco a hacer multiempleo, ¿no? Tanto los fisios como los terapeutas, como, ¿sabes? Yo lo mismo soy terapeuta y te puedo ver en lo que tú quieras. Yo puedo trabajar en lo que tú quieras. Y total, todo lo mismo. No, no es lo mismo. Y ellos plantean un poco eso, ¿no? De decir, señoras, señores, por favor, vamos a formarnos y no solo de forma teórica, sino también de forma práctica. Que no te dé miedo a pegarte a alguien, a consultar, a preguntar, a ir a observar, en fin. Y luego le dan mucha importancia a que no estás solo en el mundo, que hagas una colaboración interdisciplinar, ¿no? Que muchas veces las intervenciones conjuntas, las intervenciones coordinadas, pues tienen mucha más efectividad, ¿no? Y ya por último, pues esos factores más relacionados con la intervención, ¿no? Obviamente lo que dijimos antes, que esos objetivos estén centrados en la persona, que se dirijan a esos objetivos que la persona se plantea o los que tú negocias con ella, que basen las intervenciones en la evidencia, ¿vale? A ser posible. Y aquí sí que me gusta un poco como decirle, sobre todo a la gente que es más clínica, que basar la intervención en la evidencia no significa que tú tengas que hacer solamente lo que te dicen los artículos que está bien. La terapia ocupacional o la neuropsicología, lo que sea, basada en la evidencia, es una mezcla de varios componentes que tienen como que cuadrar. Una parte es lo que la evidencia ahora mismo te está diciendo, que es lo que mejor funciona, ¿vale? Por otra parte, lo que la persona necesita y te está planteando, y por otra parte, lo que aporta tu experiencia profesional y tu razonamiento clínico y las capacidades que tú tienes también. Porque ahora mismo me encantaría hacer una CIMT, esta de restricción del lausano, pero no tengo los medios económicos ni temporales ni tal para hacerlo. Entonces, aunque digan que es maravillosa y lo mejor para esto. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, que al final la intervención basada en la evidencia lo que te dice es que éticamente tienes que intentar hacer lo mejor posible para esa persona dentro de los recursos y las posibilidades que tienes ahora mismo. No es más que eso. Y bueno, y luego habla de frecuencia, duración, intensidad, que esto eso hay que tenerlo en cuenta, tener en cuenta el contexto o cómo vas a aplicar esa intervención. El temazo de que te preocupes por generalizar el tratamiento que haces, porque hay muchísimas intervenciones, investigaciones y tal, que es como, uy, qué bien, en el pre y el post, maravilloso. Ahora, en 6 meses, pues la persona está como si nada. Entonces, claro, esa famosa generalización o transferencia, eso es una locura. Y, en fin, he soltado muchísimas movidas. Habla algo. No, es que claro, es lo que comentábamos al principio, es decir, que en cada uno de estos subpuntos dentro de un punto podríamos estar horas y horas y horas porque es verdad que plantean muchas cosas que son muy interesantes, pero yo creo que en líneas generales, con lo que a lo mejor hemos podido ir comentando hasta ahora, creo que queda bastante claro cuál es la guía y la orientación del artículo y cuáles son las pretensiones que tiene este grupo, ¿no? de estudios de neuropsicología. Luego yo ya también para concluir, pues a mí me parecen muy interesantes algunas herramientas que ellos dan a conocer en el artículo, como puede ser Neurobyte y Cocktail, que están, pondremos la referencia del artículo y demás, que son como dos generadores de búsqueda que ellos han creado para evaluar la evidencia en neuropsicología y que además pues están condensados por tipos de demandas, por tipos de afectación, en fin, yo la he ojeado y me han parecido bastante interesantes. Y yo creo que ya con esto se queda una idea bastante general, pero también con bastante información de todo lo que ha desarrollado el artículo. También es cierto que luego ponen un cuadro que a mí me parece muy interesante, pues sobre todas las terapias neuropsicológicas que ellos han recogido, y es un cuadro resumen que a lo mejor no especifica
pues a qué tipo de población, con qué evidencia, con qué tiempo, con qué intensidad, pero por lo menos te plantea pues que puedes hacer pues dentro de las técnicas de conductuales, pues que puedes hacer modificación ambiental, puedes hacer apoyo al refuerzo positivo, entonces te da como una línea para saber por dónde te puedes guiar con diferentes tipos de entrenamientos, ¿no? Luego, pues en todo lo que es ya la rehabilitación más neurocognitiva pura, pues entrenamiento de los procesos atencionales, aprendizaje sin errores, encadenamiento, capacitación en gestión de objetivos, entrenamiento de habilidades de memoria en grupo, entrenamiento en gestos, que por ejemplo es típico, ¿no? De cuestiones prácticas. En fin, hay muchas cosas que ellos plantean y muchas líneas que tendría que ser como otro episodio, dedicar a comentar solo esto, pero creo que al menos si a la gente con este episodio le ha picado un poco la curiosidad de indagar algo más en el artículo, pues ya que cada uno, ¿no?, investigue un poco más por ahí. Y Ana, yo la verdad, pues a mí me encanta este rato de charla. Yo seguiría aquí charlando contigo muchísimo más rato de esto, cosas que tienen que ver con esto y demás, porque creo que aporta mucho y que saca muchas cosas a la palestra que son muy interesantes. Entonces nosotros con esto nos activamos, nos motivamos e intentamos resolver un poco el mundo algunas veces. Entonces, bueno, pues creo que con esta conversación, en este ratillo que llevamos, nos hemos resuelto algunas cosas y hemos comentado otras tantas que a nosotras nos gustan, así que agradecerte tu tiempo y bueno, no sé si tú quieres concluir con alguna idea o con algún comentario. Bueno, también lo mismo, para empezar, agradecerte por haberme invitado. La verdad es que tenía muchas ganas desde que te mostré el artículo ese y me dijiste, sí, yo también lo he visto. Tenía muchas ganas como de meterle mano, ¿sabes? Y entre una cosa y otra al final, pues no, nunca se hace, pero por eso también agradecí mucho este espacio, ¿no? Porque me obliga un poco a leerlo, a verlo y también me ayuda un poco a ver, ¿no?, cómo está el mundo de la neuropsicología, cómo están otros sitios, a dónde se va atendiendo. Y la verdad es que me llena de esperanza, me llena de esperanza y de ilusión ver hacia dónde se va atendiendo la neuropsicología, ¿no? Porque me parece precioso y me parece como el enfoque, no sé, por lo menos, no sé si decir adecuado, pero tal vez sí el más significativo para las personas con las que nos topamos en la clínica, ¿no? Ellos demandan esto, ellos demandan tener una vida satisfactoria, ¿no? Entonces, pues tal vez tenemos que centrarnos ahí, ¿no? No en lo que a mí me apetece o en lo que aprendí en el curso que he hecho hace 2 semanas. Entonces, este artículo yo creo que por lo menos te puede dar esa visión. Que luego ya te interesa otra cosa, pues, o una cosa específica, pues ya investiga. Pero me gusta hacia dónde se va encaminando la neuropsicología y a dónde se le está poniendo la importancia. Sí, totalmente. La verdad es que a lo mejor a alguien le puede resultar un poco paradójico o confuso que nos hayamos juntado una terapeuta ocupacional y una neuropsicóloga para hablar de un documento de consenso de la Escuela de Neuropsicología Australiana sobre intervenciones neuropsicológicas, pero es que al final la frase esa que he dicho antes y que he citado tal cual, de que la intervención neuropsicológica debe ir hacia mejorar el funcionamiento cotidiano y marcar una diferencia significativa en la vida de la persona, creo que resume perfectamente el artículo, el que estemos tú y yo aquí hoy y hacia dónde tenemos que ir. Así que, Ana, sin más, de verdad, muchas gracias por este rato, muchas gracias por la conversación y ponemos fin al episodio por hoy, aunque se puedan abrir otras líneas de cara a otros proyectos futuros y otros capítulos.
Y nada más, darle las gracias a todos los oyentes que nos acompañan en el podcast, que la verdad cada vez son más, y remitirnos a ellos, pues si les interesa que comentemos cualquier temática o asunto que pueda suscitarles interés. Y nada más, que nos vemos en el próximo episodio, que muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Hasta luego. Hasta luego.